Durante el terremoto mi prometido intentó salvarme, lo que dejó a mi primer amor sin poder levantar la pluma con la mano derecha. Después le dio la mayor parte de su salario a mi primer amor e incluso trajo a su madre a casa, pidiéndome que la cuidara con él. Me agoté de cansancio. Mi cabello se volvió gris a pesar de tener apenas 40 años. Un día encontré a mi primer amor abrazado a mi esposo, susurrándose palabras dulces. En un ataque de ira, le di una bofetada. Pero mi propio hijo me empujó por las escaleras. Caí sangrando a borbotones y morí al instante. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día del terremoto. Esta vez decidí no pedir ayuda. En el año 2000, después de cuidar a la madre paralítica del primer amor de mi esposo y comprar la carne que mi suegra quería comer, caminé a casa, exhausta y entumecida. Las voces apagadas de un hombre y una mujer, llenas de insinuaciones, subían desde el estrecho hueco de la escalera. Algo me impulsó a acercarme. Ifen, ¿cuándo te divorciarás de ella? No te preocupes. Todavía no. ¿Quién cuidaría de tu madre y de la mía? Las palabras me impactaron como un rayo. Las voces pertenecían a mi esposo. Ipen. Y su primer amor, Anna. Estaban fuertemente abrazados. Sus miradas brillaban de cariño. Su queja era que tenían que depender de mí para cuidar a los ancianos. Así que tuvieron que escabullirse a mis espaldas, cegados por la rabia. Abrí de una patada la puerta de la escalera y le arrojé todo lo que tenía en las manos a Ipen. Ipen. Anna. No tienes vergüenza, Luna. ¿Qué haces? Gritó Ipen. Protegiendo a Anna. Él estaba frente a mí. Y éramos como enemigos. Con una mirada amarga, Anna se apresuró a ponerse delante de mí. Su voz estaba llena de agravio. Luna. Fuiste tú quien llamó a Ife y durante el terremoto. Ife me cuida, no me había fallado tanto. Yo. Me ama. Por su culpa. Puta. Le di una bofetada a Anna en la cara. Luna. Atan lloró abrazando a Anna. En ese momento. Mi hijo, Owen, corrió hacia mí. Me empujas con fuerza. Mala mujer. ¿Quién te dejó lastimar a mamá? Me tambaleé hacia atrás. Mi pie resbaló. Y caí por las escaleras. Sangre derramándose por todas partes. Ipen. Owen. Luna está sangrando. No te preocupes por ella. Es una mujer venenosa. Si no fuera por ella, no habrías perdido la habilidad de pintar. Te debe la vida. Y merece morir. Así es. Solo cuidó de mi abuela y de la abuela de Anna. Actúa como si todo el mundo le debiera algo. Anna me sonrió con suficiencia, presumiendo su ágil mano derecha. Mi marido. Mi hijo. Y la amante que me había estado chupando la vida. Todos me observaron desde sus puestos. Morí. Los odié. Los odié. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo entre las ruinas del terremoto. Hace 25 años. Abrí los ojos de par en par. ¿Dónde estaba esto? Entre los escombros del terremoto de 1975. Había renacido. Anna. Anna. La voz de pánico de Ipen llegó a mis oídos. En mi vida pasada, a quien él intentó salvar fue a Anna. Fue la intensa voluntad de sobrevivir lo que me hizo pedir ayuda instintivamente al oír la voz de Ipen. Atan. Ipen. El jefe de seguridad de la fábrica de acero. Estaba al frente del rescate. No podía dejarme morir. Solo gritó una vez. Diciendo que había alguien más aquí. Y luego se fue. Se quedó menos de un minuto, pero se pasó la vida culpándome de la lesión de Anna. Esta vez me quedé callado. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. Ipen y su equipo se fueron. Esperé en silencio el rescate. Además de la acería, los militares también se habían sumado. Media hora después. Oí el llamado de nuevo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Socorro!
¡Socorro! Grité con fuerza. No tengan miedo. Camarada. Una voz suave y tranquilizadora respondió. Exhalé aliviado. Me habían rescatado. La oscuridad frente a mí comenzó a disiparse lentamente. Y me desmayé. Por fin tranquilo. Al despertar. Voces familiares de reproche resonaron en mis oídos. Luna. Anna está traumatizada y necesita ser hospitalizada. Cede tu cama por ella. Luna. Con tantos heridos. ¿De verdad es correcto que ocupes la cama? Una voz sonaba enojada. La otra exagerada, delicada. Luna. Ve a prepararle algo nutritivo a Anna. Necesita recuperar fuerzas. Hablé con frialdad. ¿Soy su madre? Luna. ¿Cómo te atreves a insultar a Anna? La voz de Ipen estaba llena de furia. Insulté a tu madre. Tomé la taza de la mesita de noche y se la tiré a su detestable cara. No soy ni su madre ni la tuya. Deja de fingir ser filial delante de mí. Tu comida de fábrica de acero es buenísima. ¿Comiste sesos de cerdo en lugar de humanos? Piérdete. Si los vuelvo a ver por aquí, los mataré a ambos. Después de maldecirlos. Sentí una liberación, como si la frustración de 2 vidas se hubiera disipado. En cuanto dejé de gritar, me invadió el mareo. Y me desplomé de nuevo en la cama. 3 días después, volví al refugio temporal. Cuando Ifen me vio, su rostro mostró la indiferencia habitual. Ven conmigo. La madre de Anna necesita atención. ¿Ha muerto Anna? ¿Qué tiene que ver su madre conmigo? Crucé los brazos. Lo miré fríamente. Luna. El padre de Anna me salvó la vida. Eres mi prometida. Cuidar de Anna y su madre es tu responsabilidad. Ipen me miró con arrogancia. Reí suavemente. Cancela el compromiso. ¿Qué dijiste? Ipen se quedó atónito. Era el jefe de seguridad de la acería. Yo solo era una prometida campestre que vivía en su casa. Nuestro compromiso lo habían arreglado nuestros abuelos. La madre de Ozan lo detestaba. Pero antes de que el padre de Olan falleciera, insistió en que cumplieran la promesa. Así que me trajeron aquí. En la familia de Ipen. Hacía todas las tareas del hogar y soportaba el maltrato verbal de su madre. En mi vida pasada. Me enamoré de Ipen a primera vista. Por él. Estaba dispuesta a soportar todas las injusticias. Creyendo que si era bueno con Ipen, su madre acabaría aceptándome. Pero para cuando morí. Para la madre de Ifen. No era más que una carga para su hijo. Luna. Dilo otra vez. Dije, cancela el compromiso. Miré a Izen a los ojos. Hablé despacio y con decisión. Ipen se burló. Luna. ¿Me estás retando? Si tienes agallas, vete ya. Bien. Recogí mis cosas rápidamente y salí. Luna. Si te vas de esta casa, el compromiso quedará oficialmente roto. No creas que puedes volver y vivir como una chica de ciudad. Eres tú quien rompió el compromiso. No me eches la culpa. Me detuve en seco. Ipen me vio detenerme. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Si te das cuenta de tu error. Sé obediente. El certificado de matrimonio. Dámelo. Extendí la mano. ¿Qué dijiste? Dame el certificado de matrimonio. ¿Qué? ¿El padre de Owen no me quiere? ¿Su criada libre? Dije con sarcasmo. La cara de Ipen se puso roja de ira. ¿De verdad te crees alguien especial? Espera. Pronto, qué tonto. Ipen me entregó el certificado de matrimonio. Delante de él. Rompí el certificado de matrimonio. El padre de Owen. Nunca más. Ifen se quedó paralizado un buen rato. Mirando la puerta cerrada. Sintiendo un extraño vacío en el corazón.
En ese momento, la ciudad entera seguía desolada. Entré con paso firme al auditorio de la escuela, que se había instalado como puesto médico temporal. Tras una prueba rápida, me uní con éxito al equipo de rescate médico. Observando a la gente sufriendo. Sufriendo por sus heridas. La pérdida de seres queridos. Parejas. E hijos. Me di cuenta de lo insignificante que había sido. Perdido en mi amor. Una vez. Cuando estaba sano. Aún vivo. No tuve valor para resistir. Me había dejado atrapar por esa supuesta gratitud. Esa supuesta deuda. Si dijera que no me di cuenta del romance entre Ipen y Ana en mi vida pasada. Sería imposible. Las mujeres son sensibles por naturaleza. Y no eran nada sutiles en sus acciones. Pero yo me había perdido en mi constante entrega. En mis constantes sacrificios. Había dado tanto. Entonces, ¿por qué irme? ¿Qué haría si esa familia me abandonara? Y esta madre paralizada. La madre crítica de Ifen. Había permitido que sus constantes elogios ambiguos me encadenaran. Una cadena tras otra. Dirían, tienes mucha suerte. Aunque no tengas un título. Sigues viviendo en la ciudad. Dirían. Tienes mucha suerte. Hoy nunca has trabajado. Y aún así, siempre hay alguien que te apoya. No dejaron de ver mis sacrificios. Simplemente creían que tenían derecho a ellos. Y me menospreciaban. Luna. Ve a atender la lesión en la cama 5. La voz del médico me devolvió a la realidad. Está bien. Me levanté. Coloqué rápidamente lo necesario en la bandeja antes de irme a la cama. 5. Hola, camarada. Estoy aquí para curarte la herida. Dejo la bandeja y me pongo los guantes. ¿Eres tú? Casi no te reconocí con la mascarilla puesta. Dijo el paciente de la cama 5 con una sonrisa. Lo miré y sus ojos me resultaron familiares. El paciente volvió a sonreír. Soy Ethan. Fui yo quien te sacó de entre los escombros. De repente lo comprendí. Con razón sus ojos me resultaban familiares. Solo los había visto antes de desmayarme. Ah, bien, Ethan. Tú me salvaste. Gracias, gracias. Dije rápidamente. No fui solo yo. Los soldados de nuestra unidad excavaron juntos entre los escombros. Yo era el que estaba más cerca. Así que te saqué. Ethan explicó rápidamente. Aún así. Gracias. Dije con una sonrisa. Déjame curarte la herida primero. De acuerdo. Gracias. Ethan extendió su brazo herido. La herida era terrible. Tenía un gran trozo de carne pegado a la ropa. Limpiarlo llevaría bastante tiempo. No es nada. Solo un pequeño golpe. Honestamente, hasta que sentí el porqué y la sesión. No es para tanto. Pero el comandante insistió en que me lo tratara. Ethan rió tímidamente. Presioné ligeramente la herida. Y siseó de dolor. Duele. 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 Me equivoqué. Ethan se ablandó al instante. Cuando estás en manos de un médico. La primera regla es ser obediente. Preparé una especie de medicina herbal que alivia el dolor. No es del hospital. ¿Pero quieres probarlo?, pregunté. El analgésico era una receta que mi padre encontró en un libro viejo. Lo habíamos probado varias veces para asegurarnos de que fuera seguro. Qué bien, respondió Ethan con entusiasmo. Es de la receta de mi familia. Bajé la voz. Entiendo. Prometo no decir ni una palabra. Ethan sonrió y me tranquilizó. Cuando nuestras miradas se cruzaron, descubrí que este joven soldado era realmente muy guapo y tenía una buena personalidad. Justo cuando estaba a punto de sacar la medicina del bolsillo, alguien me jaló hacia atrás con fuerza, haciéndome tambalear unos pasos. La bandeja a mi lado se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido.
Luna. Me preguntaba por qué descuidabas a los ancianos en casa. Resulta que estás aquí seduciendo gente. El rostro de Ethan se retorció de furia. Actuaba como si me hubiera pillado en una aventura. Sonreí con amargura, furioso. Luego, sin dudarlo, le di una bofetada. El crujido sobresaltó a Ethan, quien estaba a punto de levantarse, obligándolo a sentarse de nuevo. Ethan, tienes un corazón verdaderamente sucio. Simplemente estoy ayudando a un camarada que me salvó la vida. ¿Por qué haces un escándalo? Miré a Ethan con ojos fríos. Ethan se quedó paralizado. Esas fueron las mismas palabras que me había dicho una vez. En aquel entonces, siempre que Anna necesitaba algo, recurría a él. Y solo me quejé una vez. Él respondió con frialdad. Luna. Tienes un corazón muy sucio. Solo estoy ayudando a la hija de alguien que me salvó la vida. ¿Por qué haces tanto alboroto? ¿Ves? Qué útiles son esas palabras. Ethan lo había sido. Siempre ágil con la lengua, pero ahora sin palabras. Pero no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. En mi vida pasada, Ethan había sido un héroe durante el terremoto. Había rescatado a Anna de los escombros. Y la acería le había otorgado un premio a la excelencia. Después de eso, Ethan había captado la atención de los inspectores. Y su carrera despegó junto con la creciente arrogancia de su madre y de Anna. Esta vida. Ethan, no creas que llegarás más alto. Me rescataron del área de búsqueda y rescate que tenías a cargo. Ethan, llamaste a Anna todo el tiempo. Si alguien no lo supiera, pensaría que solo estabas ahí para rescatar a Anna. Ignoraste mis llamadas de auxilio. Quién sabe cuántos compañeros han resultado gravemente heridos o han muerto por culpa de su egoísmo. Me uní voluntariamente a las labores de rescate. Respeto y cuido a cada soldado que ha trabajado duro y a cada compañero que sufre. ¿Y tú? Solo te importa tu primer amor. Me dijiste que regresara a servir a los ancianos. Pero esa es la madre de Anna. Ya te he permitido arrullar vidas para estar juntos. Escabullirte. Si quieres halagarla. Adelante. No me arrastres. Tú es prometida. A por ello. Ahora. Tú y Anna Lesay. Salga de inmediato y deje de retrasar el tratamiento del herido. Si algo le sucede, es su responsabilidad. Lo miré con frialdad. Ethan tragó saliva instintivamente. Su mente zumbaba. Su rostro ardía de calor. Luna. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ethan. Si ya has visto suficiente del espectáculo, llama a tus camaradas y pídeles que tiren esto. Ethan se aclaró la garganta 2 veces. Li Gan y Wang Cheng seguían absortos en el espectáculo. ¿Qué hacen? Sáquenlo de aquí, gritó Ethan de inmediato. 2 soldados con heridas leves respondieron. 1 a cada lado. Arrastrando a Ethan. Luna. Vuelve a casa y cuida de la madre de Anna. Me casaré contigo inmediatamente. La mirada de Ethan se fijó en mí. Ardiendo de determinación, respondí en silencio con 2 palabras: idiota. Ethan fue alcanzado como por un rayo. Nunca imaginó que la chica que una vez lo adoraba ahora reaccionaría así. Cambié el equipo y fui a buscar a Ethan de nuevo. Esta vez, Ethan se mostró muy cooperativo. Desde ese día, todos en la estación médica sabían del enredo entre Ethan y yo. Anna. Y yo. No había muchos puestos médicos temporales en la ciudad. Y muchos vecinos de la familia de Ethan estaban aquí. Después de que se corrió la voz de que había abofeteado a Ethan y lo había echado, algunos vecinos que no soportaban a Ethan ni a Anna se quejaron. Compartían todo lo que habían visto y oído. Por ejemplo, cómo Anna siempre se aferraba a Ethan, provocándome constantemente. Mientras Ethan me ignoraba. Centrada únicamente en proteger a Anna. Pero me obligaron a hacer las tareas del hogar y a servir a toda su familia. Mucha gente se indignó por mí.
Estos últimos días. Anna se había convertido en sinónimo de mujer desvergonzada en el puesto médico. Y Eifen se había convertido en el típico canalla. Una de las pacientes que atendí fue la anciana madre del director de la acería. 3 días después, a Eifen le dieron el alta del hospital. Y lo despedí. Sabía que la rápida propagación de nuestra situación tenía mucho que ver con él. Este hombre solo se había lesionado el brazo. Sus piernas estaban bien. Siguió hablando con sus camaradas, contando la historia de cómo regañaba a Diefen una y otra vez. Eifen, Beffen. Gracias. Luna. Debería ser yo quien te dé las gracias. Eifen sonrió. Intercambiamos una sonrisa discreta. Y todo quedó en el aire. Adiós. Adiós. Eifen dio unos pasos antes de volver a mi lado. Luna. ¿Cuáles son tus planes para el futuro?, preguntó Eifen. Después de que evacúen el puesto médico, planeo regresar a mi pueblo para cuidar de mi abuela. Quería presentar el examen de admisión a la universidad. En mi vida pasada, no haber podido asistir al examen fue uno de mis mayores arrepentimientos. En aquel entonces, Eifen estaba concentrado en su ascenso y en socializar. Y yo me estaba preparando para el examen. Y todas las cargas de la vida recaían sobre mí. No solo tenía que hacer todas las tareas de la casa, sino que también tenía que cuidar a la madre de Anna y a la madre de Eifen. Trabajaba día y noche lavando ropa para otros. Fui una auténtica tontería. Esta es mi dirección de contacto. Cuando te instales, escríbeme. Nuestro hospital militar recluta ocasionalmente. Y te avisaré cuando haya novedades. Tomé la nota. Dándole las gracias. De verdad que me voy esta vez. Eifen saludó con una sonrisa. Lo vi irse y estaba a punto de darme la vuelta cuando la madre de Eifen y él corrieron hacia mí. Detrás de ellos también había parientes de la familia de Eifen. Junto con el jefe de la aldea y varios tíos de nuestro clan. Justo cuando estaba a punto de hablar, vi a Anna caminando lentamente. Apoyando a mi abuela. Me apresuré hacia adelante. Abuela. ¿Por qué estás aquí? Luna. La abuela tosió un par de veces. Luna. La abuela no está muy bien de salud. Su último deseo es verte casada. Anna me miró. Su sonrisa se llenó de orgullo. Eifen dio un paso adelante y me agarró del brazo. Luna. No podemos ir contra los deseos de la abuela. Todos nos observaban. Y la tos de la abuela resonaba en mis oídos. Su respiración era agitada. Como el último silbido de un fuelle viejo. Luna. Tú y Eifen deberían ir a buscar el certificado de matrimonio ahora. Así la abuela puede estar tranquila. La madre de Eifen me puso el certificado de matrimonio en la mano. Su sonrisa parecía decir, al final, obedientemente te convertirás en parte de nuestra familia Eifen. Servirnos a todos, ese es tu destino. Apreté el certificado con fuerza. Quería romperlo y tirárselo en cara a la madre de Eifen. Para abofetear a Eifen y Anna. Esas almas desdichadas. Pero cuando mis ojos se encontraron con la mirada expectante de la abuela. No pude animarme a hacerlo. Una abuela. Dudé en hablar. La abuela empujó a Anna, que la sostenía, para que se alejara. Luna. ¿Te han estado acosando? Me quedé paralizada. Un maratón, un maratón. Su madre. Y Anna no esperaba que la abuela hablara así. Abuela. ¿Qué dices? ¿No querías que Luna y Eifen se casaran? Bofetada. La abuela agitó la mano y metió un corazón en la cara. Pequeña zorra. ¿Crees que no veo lo que hacen? Soy vieja. No ciega. Maldita vieja. ¿Quién te dijo que me pegaras? Eifen no pudo contenerse y le gritó a mi abuela. Dio un paso al frente. Pero lo aparté con todas mis fuerzas. Me interpuse entre él y mi abuela. Mis tíos y tías. Liderados por el jefe de la aldea. Avanzó y nos protegió a la abuela y a mí. ¿Qué?
¿No hay nadie que proteja a nuestra familia, Luna? La voz del jefe de la aldea no era fuerte. Pero los hombres de la aldea eran todos fuertes e imponentes. Y su sola presencia hizo que Ifen y su familia se encogieran. ¿Qué está pasando aquí? La madre de Ifen sonrió rápidamente y se acercó. Jefe de la aldea. No quedamos en esto. Vinimos aquí para presenciar la boda de estos dos niños. Mi pie es testigo, gritó la abuela. Después de eso, tosió un par de veces más. Corrí a ayudarla a volver a su sitio. Conocemos el temperamento de Luna. ¿Verdad? Desde el momento en que nos conocimos. Dijiste que Luna era desobediente. Egoísta. Y presumiendo de sí misma. Y que está liada con otros hombres. Hemos visto crecer a Luna. Su carácter es impecable. En cuanto dices esas cosas, sabemos exactamente lo que tramas. ¿Quieres intimidarla? Nos trajiste aquí solo para obligar a Luna a quedarse en tu casa. No creas que desconocemos las intenciones de la gente de tu ciudad. Solo quieres que Luna te sirva. No. ¿Qué eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Acosando a una chica tan buena como Luna? Mis tíos y tías se turnaron para defenderme. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Y no pude detenerlos. En ese momento mi corazón se llenó de una calidez indescriptible. La abuela me apretó la mano con fuerza. Luna. No tengas miedo. Estoy aquí. No pueden intimidarte. Asentí con todas mis fuerzas. Escuchen atentamente. Familia de Ipan. El matrimonio entre nuestra familia Luna y la suya ha terminado. De ahora en adelante. No tenemos nada que ver el uno con el otro. El matrimonio de un hombre y el de una mujer son asuntos separados. Si te atreves a venir aquí a intimidarnos de nuevo o a atacar a Luna, me sentaré en la entrada de la acería. No eres oficial. Iré a preguntarle a tu superior cómo te entrenaron. La abuela dijo en voz alta. Los familiares de Ipan no esperaban que las cosas salieran así. Intercambiaron miradas, pero al final no dijeron nada. La madre de Ipan pateó el suelo con frustración. Luna. Tú decides. ¿Quieres casarte con nuestro Ipan o no? No respondí con firmeza. La madre de Ipan me señaló. Su dedo temblaba de ira. Luna. No seas desagradecida. Sin mi hijo Ipan, veré fracasar en tu intento de convertirte en una chica de ciudad. En esta vida. Prefiero casarme con un cerdo o un perro que con tu precioso hijo. ¡Qué divertido! Dije con frialdad. Quería ver cómo terminarían la familia Ipan y la familia Ina sin mí para alimentarse. La madre de Ipan estaba furiosa. Y Ipan me fulminó con la mirada. Por fin, después de haberme tocado, le agarró la mano a Anna. Vamos. Anna. Nos iremos a casa. Esperaré a que se arrepienta y venga a suplicarme. Uno después de que la familia de Ipan se marchara en desgracia. Ayudé a mi abuela a llegar a mi dormitorio. Un jefe de la aldea y mis tíos me esperaban afuera. Nos da espacio para estar solos. Luna. La abuela está bien. Es solo que el clima ha estado cambiando últimamente. Y el aire está malo. Solo está tosiendo un poco. No te preocupes. La cuidaré en casa. Dijo la abuela con dulzura. Abuela. ¿De verdad trabajas como doctora en el puesto médico? La abuela cambió de tema. Asentí. Abuela. Soy voluntaria. Estoy ayudando a otros. Quiero quedarme. Después de que cierren la estación, volveré a buscarte. La abuela me dio una palmadita firme en la mano. Buena chica. Quédate aquí y que te vaya bien. El orgullo de tu abuela. En casa. El jefe de la aldea y tus tíos me cuidarán. Gracias, abuela. Solo sentí calor en el corazón. Charlamos un rato más sobre asuntos familiares. La abuela por fin se levantó para irse con los tíos y las tías.
Antes de irse, me dejaron generosamente mucha comida. Después de despedirlos, me puse manos a la obra. Trabajé duro. Ofrecí ayuda a todos los que la necesitaban. Fui amable, cortés. Y mis manos eran rápidas y precisas al administrar el tratamiento. Pronto un suspiro bajo. Mucha gente empezó a reconocerme. Todos me llamaban Luna con cariño. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Esa sensación de ser necesitados. Me sentí muy bien. Me expresaron su sincera gratitud. A diferencia de la madre de Ethan y la madre de Anna en mi vida pasada, quienes recibieron tantos cuidados de mi parte, pero solo me hablaron con palabras duras. Miré al sol en el cielo. Y el calor de sus rayos se sentía genuino. Un mes después, la estación médica fue desmantelada. Y llegó mi hora de regresar. Antes de irme, el director me escribió una carta de felicitación y me emitió un certificado de trabajo por mi tiempo en el puesto médico temporal. Luna, no dejes de estudiar. Debes ser médico. Asentí firmemente al director. Seguiré estudiando. Después de despedirme del director, regresé al pueblo. Mi abuela se alegró mucho de verme de vuelta. Se dedicó a secar las colchas, preparándome comida deliciosa y limpiando la casa. La viejecita corría por el jardín, dando vueltas sin parar. Las mujeres del pueblo vinieron a ayudarla a entrar en la casa. Hay tanta gente aquí. Tú, una señora mayor. No necesitas hacerlo todo tú misma. De vuelta a casa, sentí un calor inmenso en el corazón. El jefe de la aldea me habló y me sugirió que me convirtiera en el segundo médico descalzo de la aldea. Gracias a mi experiencia en el puesto médico, era hábil en el manejo de lesiones menores y muy profesional. Seguí estudiando y leyendo libros. Mi abuela sacó a escondidas los libros de medicina que mi padre le había dejado y me animó a leerlos por la noche, cuando no había nadie. Aprendí muchas recetas nuevas. También ayudé a mi abuela con su salud. Recogía hierbas de las montañas cuando tenía tiempo libre. Se las daba gratis a los aldeanos. Eran toda mi familia. Después de un tiempo, la salud de la abuela había mejorado notablemente. Ya no tosía constantemente. Sentí una gran sensación de logro. 5 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En el primer mes después de volver a casa, le escribí una carta a Ethan. Y me respondió. Durante los últimos 5 meses. Nos mantuvimos en contacto por cartas. Me contaba anécdotas divertidas del entrenamiento militar. Y yo le contaba lo que sucedía en el pueblo. En la carta que me envió hace una semana, mencionó que tenía una gran noticia que contarme. Dejé volar mi imaginación. Intento adivinar cuáles podrían ser las buenas noticias. En cuanto publiqué mi respuesta, Ethan llegó a nuestro pueblo. Apan, Ethan. ¿Qué haces aquí? Me quedé atónito al ver a Ethan aparecer de repente frente a mí. Vine a traerte buenas noticias. Ethan dijo alegremente. ¿Por qué no lo escribiste? ¿Por qué viniste hasta aquí?, pregunté. Confundido. Ethan pareció un poco decepcionado, pero enseguida sonrió. De todas formas, venía por negocios. Así que pensé en pasar a verte. Nuestro hospital del distrito militar está reclutando médicos militares. ¿Te interesaría? Me brillaron los ojos al oír la noticia. Justo cuando estaba a punto de asentir. Añadió Ethan. Bueno, me voy. Ya te he apuntado. Si quieres ir, solo haz las maletas. Y en un par de días. Podemos ir juntos. Harás el examen directamente. Si no quieres ir. Está bien. Solo sáltate el examen. Quiero ir. Ethan. Genial. Empaca tus cosas. Iré a recogerte en un par de días. No es seguro para una mujer viajar sola. Así que es mejor que vengas conmigo. Tu familia también se sentirá tranquila. Ethan se palmeó el pecho. Sonreí.
Está bien. Gracias, Ethan. Ni lo menciones. Si puedes trabajar en el hospital militar, podré acudir directamente a ti si tienes algún dolor de cabeza o cualquier problema menor. Ethan sonrió. En ese momento, la abuela entró y nos vio a Ethan y a mí hablando sin darse cuenta. Miró a Ethan con recelo. Luna. ¿Quién es? La abuela. Este es Ethan. Él fue quien me rescató de los escombros. Camarada. Gracias, gracias, dijo la abuela, acercándose para tomar la mano de Ethan. Estaba tan conmovida que se le llenaron los ojos de lágrimas. Ven, ven. Niña. Vamos a casa. La abuela te preparará algo de comer. Ethan fue invitado cordialmente a la casa. En menos de 10 minutos, todo el pueblo supo que el soldado que me había rescatado de los escombros estaba de visita en mi casa. La casa bullía de actividad. Había todo tipo de regalos, embutidos, pollos, setas, patatas, verduras y hasta pescado. Ethan se puso rojo como un tomate. Incapaz de escapar del entusiasmo general, me miró desde la multitud, pidiendo ayuda en silencio. Me reí entre dientes y di un paso adelante. Tíos. Tías. Y leyó un suspiro ahogado. Ya basta. Ethan tendrá que irse pronto. Así que solo podemos comer una vez. Llévate algo. Si lo llevo yo. Sería contra las reglas. Sonreí y dije. Solo entonces la multitud empezó a dispersarse. Con 2 tías quedándose para ayudar con la cocina, Ethan respiró aliviado y se paró a mi lado. No sabía que fueras tan popular. Por supuesto. Esta es mi casa. Ethan sonrió satisfecho pero no dijo nada más. Se quedó a comer y luego se fue. Después de irse descubrí que había dejado un fajo de billetes en mi escritorio. Esa noche le comenté a mi abuela Luna que había un reclutamiento de médicos militares. Deberías salir de casa. Eres capaz. Y creo que podrás ayudar a mucha gente en el futuro. La abuela dijo amablemente. Su mirada era cálida. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Abuela. Cuando me instale, puedes venir a vivir conmigo. Donde quiera que vaya, estarás conmigo. La abuela sonrió con satisfacción. En el futuro, te ayudaré a cuidar a tus hijos. Abracé a la abuela con fuerza. Y la luz de la luna fuera de la ventana se sentía especialmente suave. 3 días después, Ethan vino a recogerme. Y subimos juntos al tren rumbo al sur. Llegamos a la base militar de Ethan. Allí me arregló una estancia en la casa de huéspedes. Una semana después, el examen comenzó oficialmente. La primera parte fue el examen escrito. Y obtuve el primer puesto. Después venía el examen práctico que incluía sutura y farmacología. Donde también obtuve el primer puesto. Con orgullo me convertí en médico militar. Ethan me ayudó a completar los trámites de empleo y a trasladar mis cosas a la residencia. Me asignaron una habitación individual en la planta baja. Tenía un pequeño patio. El lugar estaba un poco húmedo. Pero el espacio independiente era bastante amplio. Y me gustó bastante. Tenía pensado que mi abuela viviera conmigo. Pero ella se negó. Prefería la vida en el campo. No pude convencerla. Así que tuve que aceptar. Antes de empezar a trabajar, teníamos una semana libre para instalarnos en nuestros dormitorios y comprar útiles escolares. Con la ayuda de Ethan, pude tener todo listo rápidamente. Para demostrarle mi gratitud. Preparé una gran variedad de platos e invité a Ethan a cenar. Durante la comida, Ethan pareció querer decir algo pero dudaba constantemente. Por supuesto. Podía ver lo que pasaba por su mente. Ethan Beaton. ¿Hay algo que quieras decirme?, pregunté sin rodeos. La cara de Ethan se puso roja como un tomate. Le costó bastante tiempo armarse de valor para hablar. Luna. ¿Considerarías ser mi compañera revolucionaria? Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Pero aún así negué con la cabeza con firmeza.
Ethan. Ethan. Eres una buena persona. Pero ahora mismo. Quiero concentrar toda mi energía en el trabajo y los estudios. Ethan parecía un poco dolido. Pero forzó una sonrisa. Está bien. Luna. Te deseo lo mejor. Asentí con firmeza. En esta vida. No dejaría que nadie me atara. Seguiría adelante y trabajaría duro para alcanzar mi propio valor. Mi valor no residía en ser ama de casa ni en cuidar a los ancianos. O haciendo las tareas del hogar. Creí en mi capacidad de salvar a más personas. Después de ese día, Ethan seguía visitándome de vez en cuando. A veces comíamos juntos o íbamos de compras. Pero nunca avanzamos más. Para septiembre de 1977, la noticia del restablecimiento de los exámenes de ingreso a la universidad se había extendido por todo el país. Y yo había solicitado presentarme a los exámenes ese año. A finales de octubre por fin entré en la sala de exámenes. Me tomé cada pregunta en serio. El conocimiento del examen no me resultó difícil. Después del examen, sentí una extraña sensación de desapego. Como si hubiera entrado en un mundo diferente. Me sentí genial. Saber que el destino de esta vida estaba en mis manos. Durante todo el examen, Ethan me acompañó. Me mandó allí. Me cocinó. Pero nunca me preguntaron por mis resultados. Un mes después, recibí la carta de admisión de la Universidad Médica Militar. La primera vez que fui al ejército a buscarlo, Ethan me miró. Sorprendido y un poco encantado. Ethan. Entré a la Universidad Médica Militar. Dije. Mostrándole la carta de admisión. Luna. Genial. Para ir a Pekín tan lejos. Me despido y te envío allí. Dijo Ethan. Entonces me di cuenta de que podría ser un poco brusco. Me miró con torpeza. Bueno. Puedes enviarme. Solicitaré la licencia enseguida. Gracias. Ethan. Se rascó la cabeza tímidamente. No hace falta que me lo agradezcas. Pero sigamos en contacto. Bueno. Una semana antes de que empiecen las clases. Fuimos a Pekín. Por fin puse un pie en la universidad de mis sueños. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Tras años de arduo estudio, me convertí en un estudiante incansable en la escuela. Pasaba casi todo el tiempo en el laboratorio y trabajando. Por supuesto. Hubo gente que me persiguió. Pero los rechacé a todos. El año en que me gradué. Ethan ya había sido ascendido a líder de regimiento. El día de mi graduación. Vino a recogerme otra vez. Charlamos y reímos juntos. El ambiente era ligero y despreocupado. Entonces el cielo cumplió mi obsesión. De repente el cielo selló mi aire. Un hombre desaliñado se abalanzó sobre mí y me bloqueó el paso. El hombre que tenía delante parecía apagado y demacrado. Me costó un poco reconocerlo. Era Ethan. Ethan. Luna. Sabía que no me olvidarías. Luna. ¿Te acuerdas de Owen? Me quedé paralizada un instante. Ethan también había renacido. La luz en mis ojos se enfrió. Pero Ethan parecía creer que había encontrado un salvavidas. Dijo en voz alta, Luna. Owen es nuestro hijo. Owen. Ese pequeño ingrato. Ethan se enfureció al oír lo que oyó. Se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo a Ethan en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás y caer al suelo. Di un paso adelante. Agarré a Ethan, que seguía intentando golpearlo. Y lo miró fríamente. Ethan. Destruir un matrimonio militar es ilegal. Matrimonio militar. ¿Estás casada? Eso es imposible. Luna. No puedes casarte con otra persona. ¿Me amas tanto? ¿Cómo podrías casarte con otra persona? No pude evitar reírme de la ridícula confianza de Ethan. Vámonos.
Está bien. No pierdas el tiempo con gente como él. Ethan le lanzó a Eifen una mirada furiosa antes de alejarse a mi lado. Eifen se puso de pie tambaleándose. Nos siguió unos pasos. Él gritó. Luna. Es mi culpa. No es que no puedas vivir sin mí. Es que yo no puedo vivir sin ti. Te lo ruego. Vuelve conmigo. No te cases con nadie más. Gritó desesperado. Su voz estaba llena de emoción. Muchos se giraron a mirarlo. Pero ni Eifen ni yo le devolvimos la mirada. Fuimos a comer a un restaurante estatal. Y no fue hasta que nos sentamos que Eifen se dio cuenta de repente. Me miró. Luna. Cuando mencionaste un matrimonio militar, dijiste que estabas casada. ¿Tenía algo que ver conmigo? Ethan me miró fijamente. Sus ojos ardían intensamente. Le sonreí y le extendí la mano. Camarada Ethan. ¿Puedo tener tus bidens por el resto de mi vida? Ethan me tomó la mano inmediatamente. Camarada Luna. Por favor, guíame. Haré lo que me pidas. No pude evitar reírme de su sinceridad. Ese día. Compramos boletos y volvimos juntos a la base militar. Después. Me puse a trabajar. Y él presentó la solicitud de matrimonio. Pronto cada vez que la suspiro. Éramos oficialmente marido y mujer. Fue Ethan quien me dio la noticia. Ese año. Poco después de mi regreso al campo, Ethan fue destituido de su puesto como jefe de sección y se convirtió en un trabajador común. La reputación de Anna quedó arruinada. Y al final, no tuve más remedio que casarme. La madre de Anna. Paralizada y con necesidad de cuidados constantes. Se mudó con la familia de Ethan. Anna lo toleró unos días, pero se impacientó. A medida que la casa se convertía en un desastre, la madre de Ethan al principio lo soportaba. Pero con el tiempo. Empezó a hacer comentarios mordaces. Pronto Luna Malo suspiró. Sus discusiones diarias se volvieron insoportables. La vida laboral de Ethan no iba bien. Todos en la oficina se burlaban de él. Y cuando llegaba a casa. No eran más que discusiones entre su madre, su suegra y su esposa. Las constantes peleas le dieron dolor de cabeza. Y un día, después de una noche de mal descanso, cometió un error durante una operación rutinaria, lo que ocasionó una pérdida significativa en la acería. Fue despedido de inmediato. Lo que Ethan no sabía era que había recuperado los recuerdos de su vida pasada. En esa vida, yo le había proporcionado una base sólida. Y él había estado lleno de ambiciones. Pero ahora Anna había sido consentida desde pequeña y no sabía nada. Nunca iba a ser una buena esposa. Ni siquiera era capaz de lavarle la ropa a Ethan. Así que Ethan empezó a buscar desesperadamente mi paradero. Cuando supo que iba a la Universidad Médica Militar, vino a buscarme. En esta vida. No me involucraría en su relación. Dejaría que se pudrieran juntos. ¿En qué estás pensando? Ethan me abrazó. Lo miré. Estaba pensando en cuántos hijos deberíamos tener. La risa de Ethan resonó alegremente. Y abrazamos nuestra felicidad. Se sintió tan bien. Fin. El tifón azotó la zona. Provocó una inundación repentina en la montaña. Mi esposo. Un bombero. Dejó a su esposa embarazada detrás de mí para salir corriendo a salvar a su primer amor. Vi su figura desaparecer en la furiosa tormenta. Sin embargo, no sentía ni rastro de resentimiento. Porque en mi vida anterior, él había decidido salvarme primero. Pero la inundación se apoderó de él por segunda vez. Se tragó a su primer amor. Su cuerpo nunca fue encontrado. Más tarde, adoptó a su hijo que sufría de insuficiencia renal, y me obligó a donar un riñón. Si no fuera por ti, Lirel no habría muerto. Su hijo no habría perdido a su madre. Me abrió. Me arrancaron el feto muerto. Luego me arrastraron a una clínica clandestina, ignorando mi abdomen ensangrentado.
Me extrajo el riñón con sus propias manos y me dejó morir en la mesa de operaciones. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido al instante mismo del diluvio. Esta vez les concederé amantes su trágico destino. Cuando azotó el tifón, una riada repentina descendió rugiendo de la montaña. Gritos y llantos de auxilio resonaron en el aire. El caos se cernía sobre todos. Agarrando mi vientre hinchado, me aferré con fuerza a una tabla flotante. Mi único salvavidas. Los rescatistas ya estaban remando hacia nosotros. Capitán. Cuñada. ¿Están bien?, preguntó uno de ellos. Kael dio órdenes con precisión. Subió a los supervivientes atrapados al bote uno por uno. Al final, bajo el mando de Kaelan, solo Lirel y yo quedamos en el agua. Solo había espacio para una persona más a bordo, solo quedaba un chaleco salvavidas. Mi rostro palideció. Aún así, no dije nada. Lirel, temblando, se aferró a la mano de Kaelan desde la cubierta. Su voz temblaba al borde de un sollozo. Kaelan, moriré aquí. Sus ojos brillaron. Húmedos y amplios como los de un búho asustado. Una mirada que despertaba el instinto protector de todo hombre. Sin dudarlo un instante, Kaelan la abrazó con más fuerza. No. Créeme, nunca dejaré que te pase nada. Su voz era dolorosamente tierna. Como si yo no estuviera allí. En ese momento, deseaba que Lirel fuera quien llevara su nombre como esposa. Por fin. La había salvado. Uno de sus hombres, presa del pánico, me miró. Capitán. ¿Y la cuñada? Kaelan se giró hacia mí brevemente. Su tono era distante. Lirel no aguanta mucho más. Eres fuerte, puedes esperar al próximo bote de rescate. Capitán. Está embarazada. Otro compañero protestó alarmado. No puede estar tanto tiempo en el agua. El rostro de Kaelan se ensombreció. Su voz, aguda y acusatoria. Si ella no hubiera insistido en acompañarlo. Nada de esto habría pasado. Ahora todos tienen que arriesgarse por una mujer embarazada, de lo contrario, el barco ya se habría ido. Siempre arrastrando a otros hacia abajo. Esto es lo que ella misma se buscó. Los demás, desesperados y aterrorizados, se aprovecharon de sus palabras para desahogar su miedo. Me llovieron insultos y maldiciones. Sus ojos estaban llenos de furia, como si yo fuera la causa de su miseria. Una mujer estaba cerca de mí. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. De repente se abalanzó. Dedos moviéndose en mi cabello. Ella gritó. Es todo culpa tuya. Desgraciado. Mi bebé se habría ido por tu culpa. Si no estuvieras aquí, mi hijo habría sobrevivido. Su puño me golpeó el abdomen. El dolor me atravesó como fuego. Me resbalé de la tabla. El agua me cubrió la cabeza mientras me obligaba a sumergirme una y otra vez. No fue hasta que el compañero de Kaelan le ordenó que parara que se soltó a regañadientes. Me acurruqué en mí mismo, envuelto en espasmos de dolor. Pero nadie me miró. Desde el barco, los pálidos labios de Lirel se curvaron levemente. El orgullo brillaba en su mirada, una burla silenciosa. Entonces dejó escapar un suspiro apacible. Con deliberada suavidad, murmuró. Kaelan. No abandones a Eloben por mí. Ella está embarazada de tu hijo. No merezco tanto de ti. Encontrarte de nuevo en esta vida ya es suficiente. Aunque muera, no me arrepentiré. Los ojos de Kaelan se enrojecieron al instante. Se inclinó y la abrazó. Lirel. Juré que te mantendría con vida. Le quitó el chaleco salvavidas a su compañero. Se lo colocó sobre los hombros. El compañero gritó desesperado. Capitán. Tu esposa sigue ahí abajo. Pero Kaelan lo ignoró. Cuando finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos eran fríos.
Sus palabras estaban cargadas de veneno. No finjas que sufres solo para que te salve primero. Eso solo dejaría al niño huérfano. Ya nos destruiste una vez si así termina. Te lo mereces. La acusación me dejó sin aliento. Incluso su compañero de equipo vaciló. Aturdido por su crueldad. Yo pálido y tembloroso. Solo podía mirarlos fijamente. El dolor en mi cuerpo arañaba los límites de mi voluntad. Quería gritar pidiendo ayuda. La palabra ya me quemaba la lengua. Pero entonces el recuerdo me azotó la cruel y gélida clínica. Una mesa ensangrentada. Mi cuerpo abierto en canal. Mi hijo nonato desechado. Me arrancaron el riñón para mantener con vida al hijo de Lirel. No había aguantado ni 5 minutos cuando la oscuridad me atrapó. Cerré los ojos. Ya que me odiaba tanto, le concedería su deseo. Los dejaría libres. Nunca más volvería a atormentar sus vidas. Mientras mis fuerzas flaqueaban y mis dedos se resbalaban de la tabla, capté la mirada sobresaltada de Kaelan. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Kaelan. No nos volvamos a ver. Aparté la tabla flotante. Me entregué a la corriente. Las aguas me azotaron sin piedad. Me estrellé contra piedras afiladas. El agua me entró en la boca y las uñas hasta que sentí que mis pulmones iban a estallar. Cada hueso me gritaba. Mi útero ardía de dolor, extendiéndose por mi cuerpo como fuego. La consciencia se desvaneció. El rugido de la inundación se desvaneció en un ruido sordo y distante. Entonces de repente unos brazos fuertes me sacaron del agua. La masa ingrávida se desvaneció. Pero ya no tenía fuerzas para moverme. Sangre caliente brotaba a borbotones bajo mí. Tiñendo de rojo el turbio río. Mi visión se nubló al ver a la multitud frenética. Y luego a Kaelan otra vez. Llévate a Lirel primero. Tiene las manos lastimadas. El rescatador que me sujetaba me gritó. Su voz es urgente. No podemos esperar. La víctima está embarazada, su brazo y pierna derechos están destrozados. Y ya está sangrando mucho. Está abortando. Así que ese dolor me destrozaba. Mi cuerpo se desgarraba. Mi hijo se escapaba. Pero Kaelan era sordo a la razón. Empujando a Lirel hacia la ambulancia. Su voz resonaba de ira. Tiene la mano herida. Necesita atención prioritaria. Si no puede volver a jugar a PIO, ¿podrás asumir la responsabilidad? A través del caos. Uno de sus hombres se enteró de mi estado. Se abrió paso entre la multitud. Abrió los ojos de par en cuanto me vio. Su rostro se retorció de pánico mientras se giraba y gritaba, Kaelan. Ha perdido demasiada sangre. Apenas está consciente. No podemos esperar más. Kaelan me miró con disgusto. ¿Qué finges? ¿Por qué tienes que pelear con Lirel? Ante esas palabras, los ojos de Lirel se llenaron de lágrimas. De una manera delicada. Voz herida. Dijo. Kaelan. Que la hermana lo suba primero a la ambulancia. Estoy bien, ya cumplí mi ancianita. De verdad. Pero Lon es tu esposa. Su vida debe ser lo primero. Y además. Fue la hermana Lon quien me dio la oportunidad de tocar el piano en aquel entonces. Debería recompensarla por todo eso. Mientras hablaba. Se secó lágrimas imaginarias. Ya se movía como si fuera a hacerse a un lado, solo para ser detenida por Kaelan. Tu mano no puede esperar. Tocar el piano es para toda la vida. ¿Cómo puedes dejar que el desmayo de Lon te cueste tanto? Ya has dado más que suficiente. Su constitución es fuerte, puede esperar a la próxima ambulancia. Mis extremidades estaban desgarradas y ensangrentadas. La consciencia se desvanecía. Sin embargo, delante de todos. Todavía me acusaba de fingir inconsciencia. Solté una risa amarga e impotente. Ignorando a los médicos que intentaron intervenir, Kaelan empujó a Lirel hacia la ambulancia. Llévenla primero y curen sus heridas.
Lon insistió en cortejar a la muerte, se merece lo que pase ahora. Ni siquiera quiere su propia vida, así que ¿por qué están tan ansiosos? Uno de mis compañeros apretó los puños y se abalanzó para derribar a Lirel. Pero Kaelan lo bloqueó. Lo estás empujando fuerte. ¿Qué haces? ¿No puede esperar un poco más? Mi compañera palideció de furia. Se está muriendo, ¿entiendes? Kaelan se burló de él. Así que tenía razón. Tienes una aventura con ella, ¿verdad? Por eso te importa tanto. Eso fue la gota que colmó el vaso. Mis compañeros ganaron y le dieron un puñetazo a Kaelan en la cara. Maldito cabrón. Ignoras a tu propia esposa, pero proteges a la amante que noble de tu parte. Antes de que Kaelan pudiera contraatacar, llegó otra ambulancia. Los médicos no tuvieron tiempo de detener la pelea. Se apresuraron a subirme a una camilla mientras me llevaban. Kaelan se quedó allí con el labio hinchado. Me miró fijamente antes de limpiarse la sangre de la boca y volver a ocuparse de Lirel. Con la ayuda del médico. Me subieron a la ambulancia. Al ver mi cuerpo destrozado, el personal médico se quedó sin aliento. Susurraban entre ellos. Sus expresiones vacilantes me indicaban que la realidad era terrible. Ya no podía aguantar más. La oscuridad se cernió sobre mí. Y me desmayé dentro de la ambulancia. En la neblina. Fragmentos de recuerdos emergieron. Kaelan y yo crecimos juntos. Nuestras familias eran viejas amigas. Nuestro vínculo siempre había sido fuerte. Desde la infancia. Habíamos sido compañeros de clase. Me esperaba en la puerta todas las mañanas para acompañarme a la escuela. Cuando mis padres me regañaban, él intervenía y asumía la culpa de todo. Para cuando nos graduamos de la preparatoria, nuestra relación se había convertido naturalmente en un romance. Pero todo empezó a desmoronarse con la llegada de Lirel. Yo era el director de piano de la orquesta universitaria. La escuela inicialmente nos recomendó a Kaelan y a mí para una prestigiosa competencia directa de la BNA. Sin embargo, cuando mi antigua lesión de muñeca se agravó, no tuve más remedio que retirarme. En mi ausencia, Lirel se elevó por encima de los demás y ocupó mi lugar. Convertirme en la nueva compañera de Kaelan. La mayoría de los miembros de la orquesta eran amigos íntimos míos, y no le guardaban rencor. Pero Lirel me menospreciaba constantemente a sus espaldas. Y con el tiempo empezaron a distanciarse de ella discretamente. No la esperaban después de los ensayos. Ni la invites a las cenas de equipo. Kaelan. Sin embargo, se negó a ver la verdad. Me culpó a mí. En resumen, yo estaba orquestando su aislamiento. Para un joven privilegiado, deseoso de ser el salvador, Lirel era la indefensa flor blanca que se hundía en un pantano. Desde entonces se convirtió en su único amigo. Y poco después, rompió conmigo sin dudarlo. Lirel ya está aislada por tu culpa. ¿Qué más quieres? No pensé que serías de esas mujeres que se nutren de la rivalidad femenina. ¿Cómo puedes intimidar a una chica tan inocente como ella? Se acabó. Pero en mi vida pasada, amé profundamente a Kaelan. Después de que dijo esas palabras, hice todo lo posible por recuperarlo. Nunca imaginé que en mi cumpleaños, Lirel me haría quedar con un desconocido en mi habitación. Solo para que todos lo sorprendieran. Y luego me echó la culpa. Sollozando hasta que se le quebró la voz. Hermana Lon. Aunque no te guste, no puedes arruinarme así. Kaelan se giró hacia mí, y me dio una bofetada. Lon, mujer cruel. No puedo creer que arruinaras a Lirel solo para recuperarme. En mi propio cumpleaños. Me quedé allí, pálido y humillado, mientras Kaelan me gritaba. Todos me observaban, saboreando mi desgracia. Después de eso, Lirel dejó la escuela. Quedó embarazada. Kaelan desapareció de mi vida. Su abuela. ¿Quién había estado en el banquete esa noche? Estaba tan angustiada que la hospitalizaron. 5 meses después, cuando fui a visitarla, vi a Lirel salir de la sala y descubrí que su abuela ya había fallecido.
Desde entonces Kaelan vivió aturdido. Agobiada por el dolor, mi abuela nos vio crecer juntas. Su mayor deseo era vernos casadas y con hijos. Así que el mismo día que Lirel dio a luz, los padres de Kaelan nos obligaron a registrar nuestro matrimonio. Nunca se presentó al parto. Su odio hacia mí solo se intensificó. No creas que obligar a mis padres con asuntos familiares a casarme contigo hará que te ame. Y mataste a mi abuela, nunca te lo perdonaré. Vivirás con culpa el resto de tu vida, arrepintiéndote eternamente. Kaelan se hizo bombero. Una profesión que lo mantuvo alejado de mí. En sus escasos días libres, siempre estaba con Lirel. Eran la verdadera familia. En esa vida, los celos me consumían. Quería a Lirel papá. Su hijo nació con una rara uremia pediátrica. Cuando finalmente encontraron un riñón compatible, pero el donante se echó atrás. Kaelan se emborrachó. Esa noche. Me confundió con Lirel y me obligó a estar con alguien. Quedé embarazada. Para vigilarlos. Incluso alquilé una habitación en la misma posada. Amenacé a Kaelan con la niña y la fortuna de su familia. Le dije que tenía que salvarme durante la inundación repentina. O ninguna familia lo perdonaría y se quedaría sin un céntimo. Su odio por mí ardía más que nunca. Y aún así. En la mesa de operaciones. Finalmente en su corazón, me di cuenta de que jamás podría compararme con Lirel. Él nunca me había amado. Pero ahora tenía otra oportunidad. En esta vida. Todo podía cambiar. Cuando desperté fue el dolor lo que me arrastró de vuelta. Cada centímetro de mi cuerpo latía con una agonía sorda e insoportable. Se me escapó un gemido mientras yacía en la cama del hospital. Tenía un respirador atado a la cara. Me costaba respirar. Los padres de Kaelan estaban allí. Como los míos. Ver mis ojos abiertos por fin. Incluso el médico respiró aliviado. Los pulmones sufrieron compresión e infección por agua. Contusiones en tejidos blandos. Traumatismo abdominal. Fracturas por abolición. Infección grave en el brazo y la pierna derechos que requirió amputación. Pero está viva. Al menos está a salvo. Mis padres me sujetaron con fuerza la mano izquierda, que no está herida. Owen. ¿Cómo te sientes? Mi madre tenía los ojos hinchados. Le temblaba la voz tras horas de llanto. Forcé una leve sonrisa. El caballo de mi hijo. Te he preocupado. La madre de Kaelan llamó rápidamente a algunos médicos y a otros que lo atendían y llamó a su hijo. Su voz al otro lado de la línea era tan fría como siempre. Mamá, deja de mentirme. Vi con mis propios ojos el estado de Owen. El hijo de Lirel está en diálisis hoy, no tengo tiempo para ir. Dile que deje de armar tanto alboroto. Y si Owen no hubiera insistido en acompañarnos, nada de esto habría pasado. El padre de Kaelan. Su rostro se puso rojo de furia. Le arrebató el teléfono para regañarlo. Pero la llamada se cortó de repente. Cuando lo intentó de nuevo, la línea ya estaba fuera de servicio. Se volvió hacia mí. El padre de Kaelan suavizó la expresión. Owen. La familia Kaelan te dará una explicación. Lo prometo. Pero el dolor era cegador. El sudor me empapaba la frente. Me dejó sin poder responder. Cuando llegaron los médicos, suspiraron mientras me revisaban. Acaba de salir de cirugía. El dolor es normal en los hombres. Pero debes tener cuidado. Es posible que se produzcan infecciones y hemorragias. El dolor empeorará. Mi cuerpo temblaba violentamente. El tormento era insoportable. Hasta que una enfermera me inyectó otra dosis de anestesia. Solo entonces recuperé el aliento. Mi voz estaba ronca. Apenas se oía. Mi pierna también. Y mi mano. Ya no están. ¿Verdad? Los médicos intercambiaron miradas. Los ojos de mi madre y de la madre de Kaelan ardían enrojecidos. Owen. Descansa.
Todo lo demás puede esperar hasta que te den el alta. Aunque ya había adivinado el resultado. De todas formas, se me escaparon las lágrimas. Forcé una sonrisa torcida. Está bien. Mamá. Solo significa que ya no puedo tocar el piano. Eso es todo. Pero ella. Conteniendo los sollozos. Explicado. ¿Cuándo te trajeron? Tu mano y tu pierna ya estaban aplastadas bajo las rocas, hechas trizas. No quedaba ni un trozo de carne intacto. Y los médicos dijeron que llegaste demasiado tarde. Si no la hubieran amputado. Se le quebró la voz. Con la infección pulmonar. El traumatismo abdominal. El bebé tampoco pudo salvarse. Negué con la cabeza. Le indicó que parara. De verdad. Estuvo bien. Solo una amputación. Solo la pérdida de un hijo. Al menos aún tenía vida. Al menos tuve otra oportunidad de empezar de nuevo. La siguiente vez que vi a Kaelan fue el día de mi baja. Muchos de mis compañeros de orquesta habían venido de visita. Su padre arrastró a Kaelan hasta allí. Su rostro tenso y desafiante lo vio sentado en mi silla de ruedas. Lo miré una última vez. Kaelan. Dije con calma. Divorciémonos. Soltó una risa burlona. Ben. ¿De verdad crees que este imbécil hará que me importe? Sé perfectamente qué clase de persona eres. No le hiciste daño a Lirel. Y ahora te atormentas para ganarte mi compasión. ¡Qué ridículo! El control de su padre se quebró. Una bofetada fuerte le resonó en la cara a Kaelan. Bestia. ¿Te oyes? Sonreí levemente. Kaelan, no te debo nada. Si alguna vez lo hice. El hijo que perdí por tu culpa. La mano y la pierna derecha que sacrifiqué, esas deudas están pagadas. Kaelan. Se agarró la mejilla. Su expresión era sombría y retorcida. Se burló. No me eches la culpa de tu actuación. Vi tus heridas, no son nada graves. ¿Sobre qué más quieres mentir? ¿No es en serio? Cuando la camilla quedó empapada en mi sangre. Cuando mis extremidades quedaron destrozadas hasta quedar irreconocibles. Sin decir una palabra. Me quité la manta del regazo. ¿Estás satisfecho? La manga y el pantalón parecían ondear sueltos con la brisa, dejando un vacío donde deberían haber estado mi mano y pierna derechas. Kaelan se quedó paralizado por un instante. Luego se burló. La máscara volvió a su lugar. Tus trucos son impresionantes. Casi me engañas. Mis padres están negros de rabia. Estaban a punto de golpearlo. Pero su padre fue más rápido. Agarró a Kaelan por el cuello y lo obligó a arrodillarse ante mí. Bestia. Mira. Alolan perdió su mano y pierna por tu culpa. ¿Y aún te niegas a arrepentirte? Mientras lo obligaban a caer, Kaelan perdió el equilibrio y se golpeó accidentalmente contra mi muñón. Un dolor me desgarró. Un grito agudo se me escapó antes de que mi madre me apartara y revisara rápidamente la herida. La carne cicatrizada estaba arrugada y grotesca, un horrible testimonio. Kaelan se quedó paralizado. La sangre que le abandonaba la cara. Imposible. Solo era un poco de sangre. Pero un momento después. Recuperó la compostura. Alola. Incluso te mutilaste solo para engañarme. ¡Qué calculador! Todas las miradas en la sala se volvieron extrañas. Repelidos. Ambas familias temblaron de furia. Pero Kaelan permaneció impasible. Todo lo que sufres, lo buscaste tú mismo. Curvé mis labios en una sonrisa fría. Kaelan. ¿Sabes cuánto desearía que fueras tú quien hubiera perdido una extremidad en lugar de mí? Entonces saqué los papeles del divorcio que había preparado hace tiempo y se los puse delante. Fírmalos. Desde este momento somos desconocidos. Puedes pasar cada día al lado de Lirel. Soltó una carcajada. Como si le hubiera contado un chiste genial.
Me arrebató los papeles. Se burló. ¿Extraños? ¿Y cómo le pagarás lo que le debes a Lirel? Si no fuera por ti, no habría estado aislada. La acosaron en la tropa. Mi voz era fría y cortante. ¿La aislé? ¿Qué cualidades tiene para que me moleste siquiera? Detrás de mí. Una de mis mejores amigas puso los ojos en blanco. Incapaz de ocultar su desprecio. Lirel. Por favor. Ni siquiera aceptaríamos a alguien como ella como amiga, se sentiría sucio. Siempre traicionando a los demás en lugar de mejorar sus propias habilidades. ¿Quién se atrevería a tenerla cerca? Caelan frunció el ceño. Su tono era áspero. Imposible. Lirel no es así. Es Leoben quien no deja de causar problemas. ¿Quién atormentó a Lirel en secreto hasta que le rompió el corazón? Mi amigo lo interrumpió con una carcajada. ¡Ay, ay! Basta ya. Si me lo permites, nadie supera a la devoradora de dientes verdes de Lirel. En un momento llamaba a Leoben prostituta barata. Presumía de que Leoben jamás podría compararse con ella. Al siguiente. En cuanto apareciste, rompió a llorar. Una actuación digna de un premio. Incluso levantó el pulgar con gesto burlón. El cambio en la habitación era palpable. Caelan titubeó. Las palabras se tambalean. Eso no importa. En tu cumpleaños. Orquestaste ese plan para arruinarla. Nunca lo olvidaré. Su voz se endureció de nuevo. Su mirada era gélida. Exhalé. El cansancio inundó mi voz. Y ya te dije que no era yo. Pero nunca lo creíste. Su mirada. Afilado como un águila. Me inmovilizó. Su tono era como el hielo. ¿Creerte? Lo vi con mis propios ojos. Delante de todos. ¿Cómo voy a confiar en ti? En la puerta. Un joven debería pasarme la corona y acercarse a mí. Furia en sus ojos. ¿Derrota? ¡Qué disparate! Se me abalanzó. Desesperada por aferrarse a un sugar daddy, ¿cómo puedes culpar a Leoben por eso? Simplemente seguí la corriente. ¿Quién hubiera pensado que era tan calculadora? Era uno de mis mejores amigos del grupo. Solo superado por Caelan. En aquel entonces. Cuando estalló el escándalo con Lile. Me negaba a creerlo. Sí, nunca se daba la vuelta cuando una presa llamaba a la puerta. Pero jamás había obligado a nadie a hacer algo que no quería. El rostro de Caelan palideció. Tenía el cuello rígido. Si no fueras tú. Entonces, ¿por qué te llevó la policía?, se burló el joven. Menos mal que sacaron las grabaciones de vigilancia. Si no, nunca habría limpiado mi nombre. Lanzó una copia de seguridad a los pies de Caelan. El vídeo lo dejó todo claro. Liral se aferró a él por voluntad propia. Entró voluntariamente a la habitación con él. Ni una pizca de resistencia a la vista. Suspiré. ¿Qué sentido tiene sacar esto a la luz ahora? Firma los papeles y vete. El pecho de Caelan latía con fuerza. Su expresión era de piedra. Aunque eso fuera cierto. No creas que he olvidado cómo presionaste a mis padres para que me obligaran a casarme contigo. Me di la vuelta. Sin ganas de responder. No importaba cómo se lo explicara. Nunca me creería. Caelan. ¿Cómo te atreves a difamarla así? Una voz aguda y llena de ira resonó tras él, la madre de Caelan. Cuando falleció tu abuela, vagaste por la casa como un fantasma. Susurrando el nombre de Leoben todas las noches. Creíamos que de verdad te importaba. Por eso fuimos a hablar con su familia sobre el matrimonio. Cuando pedimos tu consentimiento. Asentiste. Caelan se giró bruscamente. La incredulidad inundó su rostro. Su negación fue un rugido. Imposible. Ella mató a la abuela. Preferiría morir antes que aceptar casarme con ella. La defiendes solo porque ahora está lisiada.
Ya olvidaron cómo murió la abuela. Si supiera que protegían a su asesino, nunca descansaría tranquila en el más allá. Así que esta era la verdad. Caelan siempre había creído que yo era la causa de la muerte de su abuela. Pero mi abuela había sido más cercana a mí que nadie aparte de mis padres. ¿Cómo podría hacerle daño? Temblando de rabia, agarré una manzana de la mesa y se la lancé. Caelan. No soy el monstruo que tú eres. Amaba a mi abuela, ¿cómo podría hacerle daño? ¿Por qué no le preguntas a tu querida Lirel qué te dijo? Me clavó la mirada. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Si no fuera por Lirel, ¿cómo habría sabido sino que eras el asesino? Con su testimonio, Harding le reventó el ojo a Lance. ¿De verdad crees que aún puedes negarlo? La madre de Caelan ya había oído suficiente. Su furia estalló cuando el padre de Caelan se adelantó y le asestó una patada en la parte posterior de la rodilla. Lo obligó a caer al suelo delante de todos. ¡Imbécil! Revisamos la vigilancia. Fue la crueldad de Lirel lo que disparó la presión arterial de tu abuela. Y eso fue lo que la mató. ¿Te engañó una mujer así durante tantos años? ¿No tienes ni idea? La voz de la madre de Caelan tembló de dolor al añadir: solo arreglamos este matrimonio porque creíamos que aún apreciabas a Teloven. Y porque tu abuela la quería muchísimo. Si tu abuela viera cómo la tratas ahora, jamás te lo perdonaría. Su lengua se volvía más pesada con cada palabra. Si hubiera sabido que las cosas iban a salir así, nunca habría dejado que Lo y Mary entraran en esta familia. Durante todos estos años, no habíamos hecho más que hacerle daño. Me abrazó. Su voz desgarrada por el dolor. Ustedes dos fueron tan cercanos una vez. Si lo hubiera sabido, nunca habría dejado que te casaras con ella solo para que la atormentaras. Le fallamos. Le fallamos a su madre. Sus palabras se quebraron. Sus ojos se enrojecieron cuando el padre de Caelan le acarició el hombro para consolarla. Los papeles del divorcio se le resbalaron de las manos temblorosas de Caelan, esparciéndose por el suelo. Sus ojos iban de mí a su madre. Desconcertado. Pero fue Lo quien usó el negocio para chantajearte. ¿Por qué sigues encubriéndola? La madre de Caelan se desplomó contra su marido. Su expresión era sombría. El negocio entre nuestras familias siempre ha sido de beneficio mutuo. ¿Cuándo se ha hablado de chantaje? Son tonterías que inventaste para culpar a Lo. Lo explicamos incontables veces. Pero nunca la escuchaste. Su voz estaba cargada de culpa. Se derrumbó por completo. Es todo culpa mía. Toda la desgracia que Lo y yo hemos sufrido es mía. Su cuerpo se estremeció. Angustiado y crudo. Mi madre negó con la cabeza y suspiró. Pero no dijo nada. El rostro de Caelan se retorció de fealdad. Su orgullo se resistía a rendirse. Su mirada, inquieta, iba de un rostro a otro. Buscando un ancla. Finalmente, tras haber cumplido mi obsesión, se posaron sobre una chica que estaba detrás de mí. Al verla, exhaló bruscamente. Casi aliviado. Aunque nada de esto fuera obra de Loí, ella debió orquestarlo. Dímelo. ¿Acaso Lo y tú la bloquearon de la competencia ese día? Yo mismo te vi arrastrando a la gente para que no la sacaran. Casi nos perdimos la actuación por tu culpa. La chica parpadeó. Incrédula. ¿Yo? ¿Estás segura de que fui yo? Caelan se burló triunfante. Por supuesto que sí. Lo vi con mis propios ojos. Sus labios se torcieron con exasperación mientras se esforzaba por recordar. Espera, ¿te refieres a la vez que Lo tomó su lugar? ¿Esa competencia? La expresión de Caelan brillaba de satisfacción. Exactamente. Ya lo recuerdas. Pero la chica solo lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loco? Ni siquiera los conocía. Pensé que me estaban robando porque un par de hombres sospechosos me siguieron desde la calle hasta la entrada del local. Uno de ellos incluso me tocó. Así que presenté una denuncia en el acto.
Le puse las manos en las caderas. Miró a Kael con enojo sin asco. Él se quedó paralizado. Su rostro estaba rígido. Sus palabras vacilan. Tú. Sigues mintiendo. Lo vi. Un amigo le apartó la mano de un manotazo. Mentirosa. Arrestaron a esos hombres y luego se descubrió que le habían robado dinero a Lirel. ¿Crees que la detuvieron? Kaelan. La verdad es que... Al día siguiente de la competición. Kaelan no pudo comunicarse con Lirel. Su línea había estado siempre ocupada. Mi paciencia se había agotado hacía tiempo. Las acusaciones de Kaelan no eran más que intentos desesperados de culparme. Para darse una salida. Pero yo no se la daría. Ya basta. Kaelan. Después de todo esto. Ya ves que no fui yo. Decepcionado. ¿Verdad? Sin expresión alguna, dirigiéndose al ojo de Felbewape. Tomé un bolígrafo de la mesa y se lo di. El niño se ha ido. No queda nada entre nosotros. Fírmalo. Pero Kaelan, nunca debes olvidar en qué me he convertido ahora. Cada cicatriz. Cada pérdida. Es gracias a ti. Nunca te lo perdonaré. Le devolví su boda palabra por palabra. Firma los papeles. Y serás libre para pasar el resto de tu vida con tu amada Lirel. ¿Por qué dudas? Uno de mis amigos se agachó para recoger el acuerdo de divorcio del suelo y lo colocó delante de él con deliberada facilidad. Kaelan miró fijamente los documentos. Su expresión silbaba extrañamente. Luego desvió la mirada hacia mi pierna amputada. Una risa. Agudo y cruel. Se le escapó de los labios. ¿Divorciarse de mí? L. Owen. ¿De verdad crees que alguien te querría ahora sin una mano? ¿Sin una pierna? Mis dedos temblaban contra el bolígrafo. Pero apreté la mandíbula. Me negaba a que mi compostura se quebrara. Entonces solté un suspiro bajo. El padre, que había permanecido en silencio detrás de mí todo este tiempo, se adelantó. Su mano golpeó el rostro de Kaelan. Seguido de una brutal patada que lo mandó al suelo ante la mirada de todos. Se agarró el estómago gimiendo de dolor. Su orgullo hecho trizas. Kaelan. Mi padre tronó. Por tu vínculo de infancia con L. Owen. Te soporté una y otra vez. Pero nunca me enojé y tú serías así de descarado. Una vez que se divorcie de ti, no necesita casarse con nadie. Nosotros, su familia. La protegeré. Cuidaré de nuestra hija sin ti. Sin tus pensamientos venenosos. Nunca había visto a mi padre tan furioso. Y por primera vez, su ira era contra mí. Kaelan no dijo nada. Lentamente. Rígidamente. Se arrastró de nuevo hacia arriba. Su rostro se contorsionó. Entonces sí. En ese momento. Sonó su teléfono. Kaelan. El riñón del donante para el pequeño Bao se ha ido otra vez. Por favor. Debes salvarlo. El tono de Kaelan se agudizó alarmado. ¿Qué pasó? Fue L. Owen. Me humilló en el hospital hace un momento. Luego llamó a la donante y le ofreció $500,000 para que se marchara. Él aceptó. Kaelan. Por favor. Salva al pequeño Bao. La voz por el altavoz se disolvió en sollozos desesperados. Desgarrador. Convincente. Y en ese instante. El rostro de Kaelan se congeló. ¿Quién dijiste? Llegó la respuesta. Firme y condenatoria, era L. Owen. ¿Cómo pudo usar dinero para comprar la muerte del pequeño Bao? Solté una carcajada fría y cortante. Y le arrebaté el teléfono a Kaelan. ¿Dices que fui yo? Señorita Lirel. Hubo un instante de silencio al otro lado, y luego la línea se cortó. La sala se sumió en un silencio tranquilo, hasta que una de mis amigas resopló. Menuda actuación. L. Owen ha estado aquí todo el tiempo.
¿Cómo podría estar en el hospital humillando a alguien? ¿Se ha vuelto loca Lirel? ¿Inventando mentiras tan descabelladas? Kaelan se quedó paralizado. Le temblaban los labios. Incapaz de mirarme a los ojos. El ridículo en la sala era denso. Y yo también lo observaba como un extraño. Como un tonto. El tiempo se alargó hasta el fin. Bajo la mirada de todos. Se quebró. Su voz estaba ronca. Insegura. Owen. Así que todo fue aire. ¿Un malentendido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a esto? Nunca pensé que terminaríamos así. Lo miré a través de él. Desconectado. ¿Y qué? No podemos volver atrás. Kaelan. Quería hablar. Pero cuando sus ojos se posaron en mis extremidades faltantes. Las palabras se marchitaron en su lengua. Mis heridas. Mi ruina, todo fue su regalo. En los días siguientes no volví a verlo. Cambié todos mis medios de contacto. No quería que me encontrara. Pero vino a mi casa de todos modos. Suplicando una audiencia. Los hombres solo se arrepienten después de haberlo destruido todo. Fue patético. ¿Por qué iba a verlo? Aún así, Kaelan persistió esperando desde el amanecer hasta el anochecer durante más de 10 días. Por fin. Su insistencia se volvió cansina. Quizás era hora de arreglar las cosas de una vez por todas. Cuando entró. Sin afeitar y demacrado. Todo rastro de su antigua elegancia había desaparecido. Tenía los ojos inyectados en sangre. El rostro demacrado. Antes de que pudiera hablar. Cayó de rodillas. Owen. ¿Me perdonas? Volví a poner mi silla de ruedas. Kaelan. Creí haberme dejado claro ese día. Cuando perdí la mano y la pierna. Y aún así tu corazón se inclinó hacia Lirel. Ya me solté. Así que sé que no te odio. Pero yo tampoco te perdonaré. Donde no hay odio, no hay perdón. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. En mi memoria, Kaelan solo había llorado una vez en nuestra última vida. Cuando Lirel murió. Ahora. Increíblemente la caza satisfizo mi abselle. Esas lágrimas eran por mí. Se aferraba a su cabello enredado. Su voz se quebró por el pánico. Owen. No necesito tu perdón. Ódiame. Entonces. Odiem. Se arrastró hacia adelante sobre sus rodillas. Pero cuando retrocedí, él vaciló. Balbuceando disculpas. Lo siento. No lo dije en serio. Nunca lo dije en serio. Levanté mi mirada cansada. Kaelan. Vete. Owen. Ahora entiendo mi error. No sabía que Lirel fuera así. De ahora en adelante. No volveré a dudar de ti. De ahora en adelante. Solo te creeré, solo tú. Su desesperación era frenética. Un hombre arañando las ruinas. Pero las cicatrices no desaparecen. Y mi desconfianza tampoco. No. Mi voz era plana. Definitiva. Tembló ante la palabra. Me encogí en humildad. Sé que me equivoqué. De no ser por las maquinaciones de Lirel. ¿Cómo pude haberlo malinterpretado? Lo interrumpí. No le eches toda la culpa a Lirel. Ella tuvo la culpa. Sí. Pero si no hubieras decidido confiar ciegamente en ella, nada de esto habría pasado. Así que deja de humillarte ante mí, Kaelan. Me repugna. La repulsión en mis ojos lo hizo estremecer. Owen. ¿De verdad me ves así? Sí. No lo dudé. ¿Me oíste? Fuera. Bajó la cabeza. Guardó silencio un buen rato. Oí el suave llanto de él antes de que finalmente se levantara. Me dio la espalda. Lo entiendo. Ya te hice daño antes. Pero te lo compensaré.
No necesitaba su penitencia. No necesitaba su amor tardío y vacío. Kaelan, no me molestes más. Deberías saber que el amor que llega demasiado tarde vale menos que la hierba mala. No dijo nada más. Solo se fue en silencio. 2 días después. Firmamos los papeles del divorcio en la oficina de asuntos civiles. Desde ese día, no volví a ver a Kaelan. Su madre. También. Desapareció por un largo tiempo. Cuando por fin la volví a ver, ya no era la mujer serena que recordaba. El cansancio ensombrecía sus ojos. La tristeza le ensombrecía el rostro. Me miró como si le agobiaran las palabras que no podía pronunciar. Le ahorré el esfuerzo. Tía, si quieres decir algo, dilo. Sus labios temblaron antes de que finalmente pudiera hablar. Eloven. Espero que vayas a ver a Kaelan. Me invadió la confusión. ¿Qué le pasó? Mi tía no ha venido a verte últimamente. Todo por culpa de Kaelan. Durante los últimos 2 meses, se ha negado a comer o beber en casa y ha intentado suicidarse innumerables veces. Mientras ella hablaba, las lágrimas corrían incontrolablemente por el rostro de la madre de Kaelan. Como un río desbordándose. Nunca imaginé que Kaelan llegaría tan lejos como para intentar suicidarse. Claramente rumbo a la sesión Felblad. En la vida anterior. Tras la muerte de Lirel. Su corazón aún era muy fuerte. La tía te lo ruega. Solo ve a verlo una vez. ¿Lo harás? Sé que Kaelan te ha hecho mucho daño. Pero sigue siendo mi único hijo. La madre de Kaelan se apoyó débilmente en mi silla de ruedas. Arrodillada en el suelo. Su cuerpo temblaba. ¿Cómo no iba a comprender el corazón de una madre? Guardé silencio un buen rato. Por fin, rumbo a Felblad Saí. La ayudé a levantarse y la dejé sentarse en el sofá. Hoy es demasiado tarde. Iré a verlo mañana. ¿De acuerdo? La madre de Kaelan sollozó amargamente. Lo siento. Lovan. La tía solo vino a rogarte porque de verdad no tengo otra opción. La tía no te pide que lo perdones solo para verlo. Para ayudarlo a superar esto. Forcé una sonrisa y asentí suavemente. Entiendo. Al día siguiente, cuando fui a ver a Kaelan, su madre vino a recogerme aunque nuestras casas estaban a solo 3 minutos a pie. La madre de Kaelan dijo que se había encerrado en su habitación y no dejaba entrar a nadie. Llamé a la puerta. Adentro. La voz de Kaelan sonaba irritada. Deja de molestarme. Déjame en paz. Hablé en voz baja. Oí que llevas 2 meses solo. Kaelan reconoció mi voz. Se oyó un ruido adentro. Y entonces se tambaleó hacia la puerta. Trabajó a toda prisa para abrirla. Cayó afuera. Estaba completamente desaliñado, aún más desdichado que la última vez que lo vi. Cuando me vio, su voz se suavizó. Lovan. ¿Estás aquí? Moví mi silla de ruedas de nuevo a las escaleras. Poniendo distancia entre nosotros. Has bajado de peso. Lo revisé y noté cicatrices evidentes en ambas muñecas, algunas aún sin cicatrizar. Cuando vio hacia donde miraba, se apresuró a taparlos. Sí. He estado muy ocupado últimamente. Dijo. Apreté los labios y asentí. Déjalo ir. Me miró con asombro. Su expresión cambió mientras evitaba mi mirada. Ya lo dejé ir. ¿Puedes engañarme? ¿Puedes engañarte a ti mismo?, pregunté. Kaelan. Ya lo dejé pasar. Tú también deberías. Mi tono se mantuvo amable. Desconectado. No pude sentir ira. Si no fuera por la madre de Kaelan. Nunca habría accedido a verlo. Hablé con él largo y tendido. Y parecía escucharme como un niño que hubiera hecho algo malo. Las lágrimas corrían por su rostro. Cuando me fui, Kaelan ya no se echó a llorar suplicando mi perdón como antes. Él me acompañó de regreso tranquilamente. Más tarde. Salí al extranjero para distraerme.
Y mientras estuve allí, conseguí la mejor prótesis que pude. Después de eso, la madre de Kaelan nunca volvió a hablarme de él. La siguiente vez que supe de Kaelan fue cuando mi madre me llamó. Me dijo que volviera para el funeral. Dijo que era para alguien muy importante. Lo pensé durante mucho tiempo. Pero no pude averiguar quién podría ser hasta que llegué al funeral y vi la foto de Kaelan con su enguae negro. Junto a él estaban los padres de Kaelan. Su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Tenían los ojos rojos y el rostro pálido. Cuando la madre de Kaelan me vio, volvió a llorar. Y me abrazó. Sollozaba desconsoladamente. La consolé en silencio. De parte de mi mamá. Me enteré de que habían expulsado a Kaelan del departamento de bomberos. Alguien había grabado vídeos de su comportamiento irracional durante una inundación repentina, y los había publicado en Internet. Pronto dejé escapar un suspiro de alivio. Todo el mundo se enteró de mi esposa y de cómo perdí a Milen y aborté porque Kaelan insistió en salvar a su amante en lugar de a mí. La cuenta oficial del departamento de bomberos de la ciudad fue bombardeada con críticas. Kaelan quedó completamente expuesto al ojo público. Se convirtió en un paria odiado por todos. Vivía en la más absoluta desgracia. Alguien desenterró su número de teléfono. Y mensajes llenos de insultos inundaban su bandeja de entrada. Comer del país mientras salvas a tu amante es peor que un perro. Ni siquiera puedes proteger a tu propia esposa. ¿Acaso mereces vivir? Aplastado por el acoso en línea, Kaelan no se atrevió a salir. Se escondió en su habitación oscura como una rata en las sombras. Demasiado asustado para siquiera mirar el sol. Entonces, una mañana, la madre de Kaelan llamó a su puerta. Lo encontró acostado en la cama. Su rostro estaba pálido. Ya no respiraba. Kaelan estaba muerto. El forense encontró una gran cantidad de somníferos sin digerir en su estómago. El vídeo publicado en línea fue compartido más de 10.000 veces y se mantuvo en la cima de las listas de popularidad durante 3 días. Lirel, la amante de Kaelan, tenía una banda y yo, para salvarla, también fui descubierta junto con él. La orquesta la expulsó. Kaelan estaba muerto. Y su fuente de ingresos quedó completamente destruida. Su madre, quien una vez se hizo pasar por la víctima en línea, como la madre del director de orquesta. La indignación pública la desgarró. También se descubrió que todo el dinero que Kaelan le había dado a Lirel para el tratamiento médico de su hijo lo había gastado en artículos de lujo y caprichos cuando su hijo enfermó gravemente. Se vieron obligados a abandonar el tratamiento porque no podían pagar las facturas médicas. Y el niño murió el mismo día que perdí una extremidad y sufrí un aborto espontáneo. Todo lo que siguió fue mentira, como si Lirel mintiera para alimentar su vanidad y estafar. La policía abrió rápidamente una investigación. Lirel fue acusada de recaudación ilegal de fondos y condenada a 3 años de prisión. Kaelan ya había cortado el contacto con ella. Pero se negó a ir a la cárcel. Incapaz de soportar los sucesivos golpes, perdió la cabeza por completo. Fui a verla a la cárcel. En cuanto me vio, se quedó paralizada y luego su rostro se contorsionó en una mueca feroz mientras se abalanzaba sobre mí. Gritando: «Mujer malvada. Mataste a mi hijo. Mataste a mi marido. Te mataré. Definitivamente te mataré». La miré con calma. Imperturbable. Los guardias de la prisión notaron el arrebato de Lirel y me dijeron que volviera en otro momento. Asentí y me fui, aunque ya habría otra oportunidad. De pie bajo el vasto cielo, miré mi prótesis y recordé cómo había muerto en mi vida anterior. De repente sentí que sus destinos habían sido un designio perfecto del cielo. Y ahora mismo, estar vivo es mi mayor bendición. El pasado ya pasó. Es hora de seguir adelante. El fin.